Los primeros seres humanos se angustiaron cuando un incendio forestal destruyó el bosque donde recogían frutos comestibles y huevos de diversas aves, pero pronto descubrieron que el fuego había tostado las semillas y muchos vegetales y animales se habían convertido en alimento apto también para niños y ancianos. Uno de ellos descubrió que para mantener el fuego encendido era necesario agregar más combustible y más aire. Más tarde alguien se preguntó, ¿cómo no lo vimos antes? El suelo de arcilla se endurece por efecto del fuego. Y luego vieron que podían extraer metales de las piedras utilizando el mismo fuego con más aire. Pero el fuego había estado desde la creación del mundo. ¿Cómo no lo habían visto antes? Somos un efecto del fuego. Utilizamos la comida como combustible y el aire de la respiración para mantener el fuego interior. Y si falta alguno de estos dos elementos, nuestro fuego se apaga y nos disolvemos en forma de polvo. Al momento de entender esto le llamaron realización, que es como ver en un instante lo que siempre estuvo ante tus ojos. ¿Y qué tenemos que hacer para ver con nuevos ojos lo que antes no entendimos? La respuesta de la Advaita Vedanta es desconcertante. Nada. No tenemos que hacer nada. En su debido momento sucederá. El Advaita Vedanta nos sorprende una vez más. Antes nos enseñaba que había un camino para alcanzar algo llamado realización de nuestro verdadero ser. Y en su última etapa nos dice que no hay camino alguno, que no puede haber una búsqueda de aquello que ya tenemos. Pero también acepta que es verdad que mientras no sabemos, llamamos búsqueda a la etapa donde creemos haber perdido algo. Veamos un ejemplo. Supongamos que la realización es como estos anteojos nuevos que permiten ver la totalidad de la existencia y los tenemos encima de la cabeza como este señor. A esta etapa la podemos llamar búsqueda de los anteojos, porque decimos que es el momento donde este hombre está en camino de encontrar lo que ha perdido. Pero como nosotros estamos viendo que los tiene en su cabeza, para nosotros no hay un camino que lo lleve a encontrarlos, sino que tenemos la certeza de que va a encontrarlos en algún momento del día. ¿Por qué? Porque el hecho de que no puedas ver los anteojos no significa que no los tengas contigo. El Advaita Vedanta dice que la realización no es algo que tengamos que salir a buscar utilizando alguna práctica o camino que nos lleve a otro lugar. Simplemente estamos buscando a nuestro verdadero ser porque pensamos que lo hemos perdido. El camino a la realización es una verdad temporaria que solo existe mientras crees que eres incompleto. Y entender esto se llama inmediata realización o entendimiento instantáneo, sakshatkara. Y entonces llamamos ignorancia a creer que nos faltaban los anteojos y le llamamos conocimiento al darse cuenta. Así también, cuando buscamos al ser que ya somos, no hay recetas, no hay pasos y no hay un camino. Cuando soñamos que estamos perdidos y lejos de casa, no hace falta encontrar el camino para regresar a nuestra habitación. Basta con despertarnos y allí estaremos. El Vedanta dice que este despertar, realización o conocimiento instantáneo de nuestra realidad sucede espontáneamente por única vez. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos en la etapa de buscar en el camino o estamos a punto de despertar? En las primeras etapas, el conocimiento aparece cuando se vencen los obstáculos mediante el esfuerzo y la disciplina espiritual. En la última etapa, el conocimiento supremo llamado realización surge de la comprensión intuitiva, y entonces todo esfuerzo para lograrlo se convierte en un obstáculo. Veamos entonces de qué esfuerzo y de qué obstáculos habla. El deseo es un obstáculo que impide la acción correcta. La ira es un obstáculo para la sabiduría. La codicia es un obstáculo de la devoción. Superar estos obstáculos requieren un esfuerzo, pero el conocimiento llamado realización surge de la comprensión intuitiva y el esfuerzo no es el medio para obtenerlo, sino que el esfuerzo es el obstáculo. ¿Pero cómo es exactamente esta comprensión intuitiva? Adi Shankara dice que es intuitiva porque no es el resultado del razonamiento lógico o la deducción, sino que surge de una comprensión interior profunda y directa. Es sin esfuerzo, no es algo que se logra mediante la acción deliberada o la práctica. Es transformadora. Esta comprensión cambia definitivamente la perspectiva interior del individuo y, por último, es directa. No resulta de conceptos o ideas intermedias, sino que se experimenta directamente la realidad. Pero precisamente,
¿Qué es una experiencia directa de la realidad? La experiencia directa es una experiencia de contacto con una realidad no estudiada ni memorizada. Veamos un ejemplo. Cierra los ojos. Ahora piensa en un reloj. No mires otro reloj en tu habitación. Piensa en un reloj y describe para ti mismo lo que percibes. Bien, cuando veas un reloj en tu mente, comprenderás que estás usando tu memoria para recrear un reloj que antes viste o has imaginado. Ahora te das cuenta de que eso no es una experiencia, sino que es un acto de la memoria. Ahora bien, abre los ojos y describe estos relojes en la pantalla. No necesitas utilizar la memoria, sino que observas los detalles de estos relojes porque tienes ahora la experiencia directa de estar viendo relojes que no estaban en tu memoria. Para el Advaita Vedanta, la realización del ser verdadero es una experiencia directa donde no hay memoria, porque donde hay memoria no puede haber realización. Así vemos que para el Advaita Vedanta, ningún maestro nos indicará exactamente lo que sucede durante esta experiencia, pero sí nos dirá que podemos estar seguros que en algún momento vamos a tener la experiencia llamada realización. ¿Por qué lo dice? Porque estamos buscando unos anteojos que no podemos ver. Pero también podemos preguntarnos, ¿el no ver no es acaso un obstáculo? Y si el Advaita Vedanta dice que la realización es una experiencia que no puede surgir donde haya un esfuerzo por lograrlo, entonces, ¿cómo se puede saltar un obstáculo sin esfuerzo? El obstáculo que nos impide ver la totalidad se llama individualidad. El concepto de que él es Tat, total existencia, y nosotros somos Tuam, existencia individual, implica una separación. Pero en el Advaita Vedanta se dice que si miramos bien, no existe tal separación, así como este señor no estaba separado de los anteojos. Veamos un ejemplo para entender de dónde proviene esta idea de separación. Tat, a modo de ejemplo, lo vamos a imaginar como el espacio. No el aire ni el éter, sino el espacio que ocupa a todos los seres, incluso el interior del átomo. Tomamos un vaso y lo llenamos hasta la mitad con agua. Luego podemos decir que está medio lleno o medio vacío. Este espacio dentro del vaso no tiene ninguna diferencia con el espacio afuera del vaso. Es el mismo espacio, pero nosotros le ponemos el nombre la parte medio vacía. Entonces, cuando movemos el vaso podemos afirmar que también el agua se ha movido con el vaso, pero no podemos decir lo mismo de la parte sin agua. ¿El agua se ha movido con el vaso llevando consigo el espacio? ¿O es acaso que el vaso y el agua se han movido a través del espacio y el espacio ha permanecido sin cambio alguno? A ese espacio que todo lo ocupa podemos llamarle Tat, o también Brahman, Ser Supremo, o el que todo lo permea, lo infinito, Dios Padre, lo eterno, o cualquier nombre que significa la totalidad. Para el Advaita Vedanta, la individualidad es el obstáculo, y la individualidad se manifiesta cuando crees que hay un espacio propio en la parte vacía del vaso. Y tú, Tuam, crees ser el dueño de este espacio que ocupas. Y piensas que ese espacio envejece cuando el vaso envejece. Crees que el espacio se enferma cuando el agua se contamina. Crees que una vez que el vaso se rompe y el agua se evapora, el espacio desaparecerá. A este pensamiento el Vedanta le llama ignorancia. Esta ignorancia es el obstáculo. Y cuando pensamos como individuos, pensamos que mediante el conocimiento la ignorancia va a desaparecer. A veces pensamos también que la ignorancia es enemiga del conocimiento y que ambos se enfrentan en un campo de batalla. Pero el Advaita Vedanta dice que eso tampoco es cierto, porque la ignorancia no existe por sí misma y nunca puede estar junto al conocimiento, simplemente porque el nombre de una excluye a la otra. Así como donde está la luz del sol, no hay noche. También donde está el conocimiento, no hay ignorancia. La ignorancia no tiene existencia real, como tampoco existe un espacio diferente dentro del vaso. Es solo un nombre diferente para el mismo y único espacio. Pero veamos otro ejemplo. En esta antigua historia, un monje se aprestaba para recibir en el monasterio a los notables invitados que llegarían antes del amanecer. Llamó a un discípulo y le dijo: «Lleva esta lámpara al camino de entrada, porque temo que los visitantes que van a llegar esta noche, en la oscuridad, podrían pasar de largo y se perderían». «¿Y dónde pongo la lámpara?», preguntó el discípulo, que era un novato. «Busca un lugar oscuro en la entrada y asegúrate de que sea visible para los viajeros», dijo el maestro. Una hora más tarde regresó el discípulo con la lámpara y dijo: «Maestro,
Busqué un lugar oscuro por todas partes y no hallé ninguno. Todos estaban iluminados. ¿Por qué? Porque cuando la luz del conocimiento llega, la ignorancia desaparece. No pueden ser vistas las dos a la vez. Así podemos afirmar que oscuridad o ignorancia son dos términos que no refieren a la existencia de algo, sino a la inexistencia. La oscuridad significa falta de luz y la ignorancia falta de conocimiento. Por lo tanto, solamente la luz y el conocimiento tienen existencia verdadera. La oscuridad y la ignorancia tienen una existencia condicionada, ya que dependen de que existan las dos anteriores. Así podemos ver que la idea de individualidad es la que se manifiesta en crear nombres individuales para señalar la ausencia de algo. Pero esta individualidad siempre es una porción de la totalidad, que todo lo ocupa. Entonces, ¿qué es lo que se realiza durante la realización? Lo primero que hay que entender es que lo que estamos buscando no es algo que se puede observar. Ya vimos que el ser no se trata de algo observable como los objetos, porque no es un objeto. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de que podemos tener esa experiencia directa de encontrar al ser, a la divinidad o al Supremo? Solo podemos estar seguros que la Advaita Vedanta dice que nunca hemos estado separados de esa realidad suprema. ¿Pero acaso el Advaita no dice también que la realización es intuitiva y no es el resultado del razonamiento lógico, la deducción o la memoria? Si es así, ¿por qué los monjes dedicaban 20 años de estudio y realizaban un gran esfuerzo para algo que podían obtener sin esfuerzo? La realización no puede estudiarse, no puede obtenerse siguiendo a un maestro o repitiendo palabras sabias, sino que surge cuando el escuchador acepta lo que escucha de su propia conciencia. El maestro es quien otorga la semilla de conciencia, pero el fruto debe crecer en su planta, que es el discípulo. Es la conciencia del discípulo la que encuentra su fuente. Ustedes dicen, yo soy esa totalidad. Sin embargo, cuando escuchan que alguien habla despectivamente acerca de otra persona, sienten que no está dirigido a ustedes y no los afecta. Cuando comprendan que el alma interna en ustedes es la misma que en todos, entonces cualquier dolor causado a otros es también el dolor de ustedes. Esta verdad esencial es el centro del pensamiento Vedanta. Durante la etapa llamada Jivan Mukti Sadhaka, el practicante sabe que posee los anteojos y que con ellos puede ver a estos ríos como separados, pero entiende que finalmente se fundirán en el océano y que siendo únicamente agua, no deberían ser vistos como separados, sino que son solamente agua regresando a su origen, el océano. El estudiante tiene así el poder de ver la esencia a través de sus anteojos y reconoce esa esencia como el agua que forma parte de todos los nombres del agua. Y así entiende que Tat, la totalidad, no es distinta ni está separada de Tuam, el espacio individual, sino que Tat es quien nos ha creado. Este concepto necesita ser explicado mediante la gramática, especialmente en el idioma español. En casi todos los idiomas el sustantivo genitivo, aquel que posee o ha originado algo, se coloca en primer lugar. Por ejemplo, en inglés, para decir el libro de Pedro, se dice Peter's Book. Primero se pronuncia el nombre del dueño o el autor y luego el objeto. En sánscrito, Tat es el genitivo de Tuam, o sea que la totalidad, Tat, el supremo, no es otro que el dueño o el autor de Tuam, el individuo. Pero dado que la palabra totalidad comprende todas las partes como propias, el individuo es parte inseparable de esa totalidad, y siendo inseparable, no puede ser considerado un individuo. Así como los pensamientos del libro no pueden ser diferentes ni separados de los pensamientos del autor. Así el buscador de Jivan Mukti, la liberación en vida, comprende esto y se vuelve consciente de ser la misma totalidad, Tatuam, y deviene luego en un Jivan Mukta, que es la realización en vida de la identidad última, más allá de todas las formas y limitaciones. El Jivan Mukta, o liberado en vida, comprende que la esencia de Tat es de lo que está formado su cuerpo, su mente e incluso sus pensamientos, y recién ahora puede expresar este yo es el mismo Brahman, Aham Brahmasmi. El Jivan Mukta conoce que él es quien tiene el poder de ver la ilusión del mundo de su cuerpo y ve que también esos anteojos son una ilusión. Ha alcanzado la liberación mientras aún está vivo,
Pero regresemos a la etapa del buscador. ¿Será que esta individualidad que siento es la última barrera que me separa de la realización? Pero si es difícil de saltar, ¿cómo puede esto lograrse sin esfuerzo? Todo esto lo veremos en la segunda y última parte de esta serie Pensar Advaita Vedanta, y escucharemos la descripción que los maestros realizados dijeron que nos va a suceder como una experiencia diferente y definitiva. Incluso la experiencia de Satchitananda no es una experiencia de la conciencia, sino que es el límite de tu propia mente. La liberación no es un lugar específico, tampoco es algo que puede obtenerse de algún preceptor u otra persona. Una persona que ignora la verdad piensa que su ser está identificado con el cuerpo, la mente, y se desvía del Atman diciendo, «Oh, ahora tengo conocimiento del ser», o declara, «Oh, ahora soy uno con la esencia de la verdad». Pero el conocedor del ser nunca hace tal declaración, ya que Atman es siempre uno e inmutable, y es imposible que Atman se desvíe de su propia naturaleza, la totalidad de lo existente y lo inexistente, lo real y lo irreal.